Sergio, Cindy, todos nuestros compañeros, qué emociones las que vivimos en ese concierto. Con la mano del corazón. Ay, sí. ¡Ave María! Sí, ¡Qué señor, emociones! no sabe, no se imagina. Yo estuve ahí ese día, estuve en el puente de tienditas, en el concierto y todo, ni siquiera, no solamente la esperanza de los venezolanos, sino el apoyo de los colombianos en esta causa. Y debo decir que de los artistas más aplaudidos, este señor que estamos escuchando, Nada más y nada menos que el gran Carlos Vives. Sí, señor. No, o sea, su mensaje, cómo la gente cantaba la canción, eran miles de personas cantando las canciones de Carlos Vives y llorando además porque esa emoción de verlo allí y apoyarnos daba mucho sentimiento. Bueno, Cindy, ¿y usted estaba ya como venezolana o como colombiana? De las dos. Como ambas. De las dos formas, de las dos, porque para mí es muy difícil. Sí, Cindy estaba con la tricolor. Sí, así Como- es. Así es. Como Señor. somos todos, Cindy, Sí. como somos todos. Sí. Recuerde usted que esta patria nuestra nació como una sola. No la dividieron artificialmente y torpemente, pero el sueño de Bolívar, el fundador de estas naciones, fue una sola patria. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, una sola patria, la Gran Colombia. Sí. De manera que usted tiene el honor puramente formal Ujú. de ser venezolana y de ser Y de colombiana, ser colombiana. porque lo es por derecho propio, Sí. en ambos casos, pero la emoción es de todos, de ser venezolanos y colombianos, de sentirnos unidos, entrañablemente unidos en una causa suprema, Sí. la causa de la libertad. ¿Quiénes somos? Venezuela. ¿Qué ¿Qué queremos? Libertad. Libertad. Sí. No, y se ve en la frontera. Digamos que hoy en día obviamente hay una diferencia, digamos, en el aspecto de las ciudades o pues las condiciones de San Antonio, entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, pero la gente, o sea, el tránsito, todo el mundo va como si fuera su casa, o sea, nadie está pensando si tú eres venezolano, si tú eres colombiano, o sea, eso no se ve en esa parte del país. Y también lo que les decía, quiero resaltar la solidaridad, no solamente en la frontera, sino ya aquí en Bogotá y en todas las ciudades del país. Hice el tramo Cúcuta-Bogotá en bus y en las ciudades donde paraba y estaba la gente con los televisores pendientes de la situación que estaba pasando el 23, el día que debía entrar la ayuda humanitaria, y todo el mundo pendiente, la gente lloraba, le daba demasiado pesar ver cómo se quemaba ese camión, esos 2 camiones con toda la ayuda. Entonces Y uno lo ve. Sí. Entró la ayuda. Es que la gente cree, se confunde con el hecho físico, material, de si pudieron entrar las medicinas y los alimentos. Físicamente no. En su sentido político, en su alcance moral, Sí. esa ayuda entró. Ese esfuerzo no se perdió. Esos gritos no cayeron en la nada. Al contrario, esos gritos de libertad, libertad, subsisten, Cindy. Sí. De manera que eso es lo que tenemos que considerar. Y lo que usted dice, doctor Fernando, que ya no cabe duda realmente la miseria humana, perdón si suena muy fuerte o lo que sea, que es esa gente que está usurpando el poder en Miraflores. Les decía acá a todos mis compañeros. Por Dios, una gente que es capaz de quemar medicinas para niños que se están muriendo de desnutrición y de Sí. las enfermedades infantiles más elementales. Ni siquiera en África pasa eso, o sea, No, en ninguna parte, no. entra la ayuda de la FAO, de la UNICEF, de la ACNUR, bueno, de todas esas ayudas humanitarias que mandan allá con todos esos problemas, y viene Kim Jong-un, semejante salvaje, está pidiendo ayuda humanitaria porque tienen hambre. Se la pide a la ONU. La gente de Corea del Norte tiene hambre y piden ayuda. El único que es capaz de quemar la ayuda es este salvaje de Maduro
con su equipo, con su grupo de bandidos. Y además la forma, o sea, mientras eso estaba pasando en la frontera, mientras estaban matando gente del lado de Colombia, en la frontera con Colombia, y también a los pemones, a la etnia pemón, en el lado de la frontera con Brasil, este señor en un meeting político en Caracas, con fiesta, bailando con la esposa, obligando a los empleados públicos a ir a esos eventos, porque pues allá nadie hay que decirlo también, un fracaso el concierto del lado venezolano, ¿no? venezolano. Yo ni sé quién ¿Qué tal está eso? ahora allá. La ¿Alcanzó a ver tarima, algo, Cindy, yo o no? digamos no alcancé a ver tanto porque yo sí estaba pues, ¿Del qué lado pena, colombiano? del lado correcto de la historia. La tarima más o menos parecida, digamos, ese montaje así grande y súper tecnológico, pero pues eso estaba vacío. Me dijeron mis tíos, yo ya estaba pues aquí en Cúcuta, que en la venezolana de televisión, que es el canal que usan los chavistas allá en Venezuela, estaban haciendo tomas aéreas del concierto de Venezuela 8 Live, diciendo que ese era el concierto de ellos en tienditas. Entonces, imagínense, y la gente se cree eso, doctor. Y debo decirle, mire, doctor, debo decirle, y sé, esto va a sonar y usted no me va a creer, pero en Venezuela hay gente todavía que creen esto y se cree el cuento de la guerra económica y el bloqueo, y dicen que el país está en la miseria porque el bloqueo económico de Estados Unidos, unos bloqueos que empezaron hace un mes cuando ya no les compraron más, no le van a comprar más petróleo a Venezuela y pues, bloquearon las cuentas y todo eso. Pero según, como se los dice Venezolana de Televisión, el bloqueo tiene 20 años y por eso estamos así, y si me bloqueas por eso me muero de hambre, y se creen ese cuento todavía. Es que para mí yo ya me volví intolerante a esa gente, sé que no debo hacerlo, perdí la paciencia porque yo no puedo entender que cómo estaban pasando, la situación en la que están pasando y todavía crean que porque el bloqueo económico y el imperialismo y no sé qué. Y además tienen el tupé de decir, bueno, ¿qué quieren? Entrégale la soberanía a Estados Unidos, como si no estuviéramos llenos de cubanos, de chinos, de rusos, de islamistas por todos lados, de iraníes, sí. O sea, aquí puedo perder, la manipulación llega a tal nivel que cuentan como cuando un colombiano o venezolano intentaba apagar el camión que se estaba incendiando, tirándole baldes de agua, la televisión venezolana decía, mire cómo le tiran gasolina para seguir incendiando el camión. La televisión venezolana y Gustavo Petro, porque ¿qué puedo decir de ese señor? Diciendo que los mismos jóvenes eran los que habían incendiado el camión de ayuda. Tal para cual, Cindy, tal para cual. El amigo de Chávez, pues es amigo de Chávez. Y uno tiene los amigos que se merece. Dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Y nada, ese concierto, doctor, eso fue nos increíble. Parece, ese concierto quedará para la historia, quedará para la historia. Cada cosa era más emocionante, vista desde acá por televisión. Bueno, oiga, cuando el Cholo Valderrama salió a cantar con Reinaldo Armas en una sola voz, en la voz llanera, en esa que no distingue fronteras, eso parece que fue un momento cumbre y más que emocionante cuando se juntaron las dos voces, las del colombiano y las del venezolano. No, increíble, los mensajes de todos, de verdad que muchísimas gracias. También debo agradecer, digamos, como venezolana y colombiana, a la policía de Colombia, al equipo de Migración Colombia en la frontera, o sea, esa forma ágil de trabajar. Hay un puesto de salud. Mire, entrando, o sea, da uno el papel o la cédula o el pasaporte o lo que sea, y ahí entrando hay un puesto con médicos colombianos para asistir en materias de salud a los venezolanos que van llegando. O sea, realmente Colombia se ha puesto la 10 en ayudarnos a nosotros. Bueno, emocionante, hermoso, esto sí es cultura. Y esto, mire, nos retrotrae al sueño libertador de la unidad de los países, porque somos uno solo, con un solo destino histórico, y como lo dice María Corina Machado una y otra vez, la suerte de Colombia depende de la suerte de Venezuela. Lo que nos pase en Venezuela tendrá un efecto inmediato sobre lo que pase en Colombia. Eso no lo podemos olvidar. No es que nos estemos metiendo en asunto ajeno,
es que es asunto propio, es asunto nuestro. El tema de Venezuela no nos es ajeno, es un asunto nuestro. Y ese sí es un mensaje cultural de primer nivel, mis queridos Sergio y Cindy. Así es, y por eso traíamos este tema para la cultura, para empezar la semana hablando de esto, de lo que fue el fin de semana y de lo que fue precisamente ese concierto, el concierto de la unidad, porque Venezuela somos todos. 8 de la mañana, 43 minutos. La cultura en la hora de la verdad.